En nuestra identidad se esconde un nombre, un propósito, una herencia. Es aquel que rompe la matriz, el que bendice su tierra, el primero al sacrificio. Es el de la doble porción, el primogénito entre los muertos, el que rasgó el velo en dos. Él es el vencedor. Santiago en Llamas 2023. Primogénito, la herencia de la doble porción. Gloria a Dios. Dele ese aplauso fuerte al Señor con gratitud. Y qué alegre estar acá. Doy gracias al Señor, a mi apóstol Sergio, al apóstol Billy, su familia, por recibirnos en este lugar. Y ruego que Dios me dé la gracia para transmitir el sentido de la palabra que he estado recibiendo. Entonces, oramos. Amado Padre, por favor, glorifícate una vez más, te lo ruego, y que inundes nuestras vidas con tu espíritu, nos arropes con tu presencia y se cumpla el plan para lo cual tú nos escogiste en este tiempo. Te lo rogamos, Padre, envía, Señor, esa palabra que venga a fortalecer y venga a marcar tiempos proféticos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir primogénitos? Como que no lo oigo bien. Primogénitos. Ahora a las mujeres. ¿Cuántas pueden decir primogénitas? Pueden decir primogénitas. Sabe que este mensaje de la proclama tiene un sentido muy, pero muy hermoso y es profético. Profético, vamos a ver si logro ahora proyectar. Pero Dios tiene cosas muy lindas para nosotros. La palabra primogénito también significa primicia. ¿Y cuántos quieren ser primicias de Dios? Estaba hablando nuestro apóstol Sergio del tiempo, cuando digan paz y seguridad. Ahora, pero para nosotros también eso significa que ya nos vamos. Que ya nos vamos. Y anhelamos que eso se dé. Ahora, ser primogénito conlleva responsabilidad, porque todo primogénito era consagrado a Dios. Todo primogénito era apartado para Dios. Tenía un dote de poder, de autoridad, de bendición, de liderazgo, y definitivamente eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, hay un pasaje con que se empezó a hablar de esto y bien me acuerdo cuando el Señor nos habló a través del apóstol. Aquí dice, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra menospreciada, y la amada y la menospreciada le han dado hijos. Aquí dice que las dos dieron hijos. Son dos vientres. Pero ahí se da un escogimiento, algo tan interesante, porque dice, le ha dado hijos la menospreciada y el hijo primogénito es de la menospreciada. Mas el hijo de la menospreciada se le reconocerá. Y utiliza la palabra nacar, que es hombre de distinción o mujer distinguida. Y sigue diciendo,
se le dará una doble porción. Ahora, está diciendo acá primogénitos, y está hablando de 2 mujeres, está hablando de doble porción en todo, de lo que tiene. Pero dice aquí es la primicia, diga primicia, de su vigor. Suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora, esto se usó desde el principio cuando Dios empezó a apartar hijos. Primogénito, apartado, pero tenía una responsabilidad. Dígale que está a su lado: si eres primogénito, tienes una responsabilidad. Y la primera era consagración. Aunque venían las enormes bendiciones del Señor, ahora tenía doble porción. Primer lugar, a nivel familiar, un derecho que iba a marcarlo como futuro líder, futuro gobernante, un derecho que le iban a dar autoridad y le iban a dar poder. Entonces, esencialmente el tema lo puse de acuerdo al sentir que hay, y ruego que Dios ministre esa bendición sobre su vida, que no falte ninguna de las bendiciones de Dios. Ahora, vemos acá que estamos hablando ahí de que como que habían 2 mujeres e hicieron así, hubo un traslape. Y curiosamente hay primogénitos que Dios los escogió después de muchos nacimientos de personas. Entonces dice acá en Génesis, Dios dijo: toma a tu hijo único, Isaac. Pero Isaac no era el primero, era Ismael, pero él era el hijo de la promesa. Dígale que está a su lado: tú eres un hijo de promesa, eres una hija con promesas de Dios. Ahora dice acá Isaac: ve a la tierra de Moria, ofrécelo ahí en holocausto. Entonces el primogénito lo iban a presentar en el monte como sacrificio vivo. Y dijo Cristo: todo aquel que quiere ir en pos de mí. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Tome su cruz. ¿Y qué? Sígame. Pero ¿y dónde está el cordero? Diría el padre Abraham: hijo, tú eres el cordero. Y te diría Cristo: toma tu cruz. Tú eres el cordero que te tienes que entregar como ofrenda agradable delante de Dios. Tu obediencia va a ser tu mejor adoración, tu entrega al Señor. Ahora, vea aquí que hay varias cosas de las que quiero tocar, porque está el Cordero de Dios. En figura a Isaac, el Cordero de Dios, pero él es uno entre muchos hermanos. Es decir, el hermano mayor, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Y aquí hay un rebaño llamados a ser los primogénitos. Que Dios nos conceda eso. Fíjese que yo veo esto, pero yo lo veo como un desafío a alcanzarlo. Porque viera que muchos que eran primogénitos no alcanzaron la bendición de primogénitos. Entonces que nosotros corramos para alcanzar aquello para lo que Dios nos alcanzó. Que nos esforcemos y le creamos a Dios para alcanzar esas enormes bendiciones. Entonces, sabiendo que los tiempos son significativos, y en el programa El Reloj de Dios nos hablaba ya de la Israel en guerra. Y definitivamente nosotros sabemos que aunque hayan problemas difíciles, hay una esperanza para los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Ahora, para hablar de primogénito, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Las que aparecen dentro de la Biblia, a nivel hebreo y a nivel griego.
Y cada una habla de cierto detalle, característica de un primogénito. Pero nomás se las dejo ahí porque no voy a hablar de las palabras. Entonces, al hablar acá, nos empieza a hablar, y 8 es un reinicio, pero sigamos acá caminando en cuanto a esto. Entonces, dice la Biblia, otra vez vea, aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén se acostó con Bilha, la concubina de su padre, y Rubén era el primogénito. Ahora, qué interesante, y dice ahí, luego, y los hijos de Jacob fueron 12. Lea, le dio a Rubén primogénito, era primogénito, pero no le dieron la primogenitura. Y luego empieza a nacer Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, y de Raquel nace José. Y José ya habían pasado varios. Y resulta que a él le dice Dios que él es el primogénito. Entonces lo que yo veo que la primogenitura es una oportunidad. Le da ese aplauso. Nosotros que no éramos, tenemos la oportunidad de llegar a ser esos primogénitos. Ahora, y luego habla de Benjamín, hijo de Bilha, sierva de Raquel, Dan, Neftalí, Silpa, Gad y Aser. Eran los hijos que les nacieron a Jacob, y de ahí se formó todo Israel. Fíjense, qué interesante. Bueno, pero cuando aquí habla de Rubén, entonces está hablando en Génesis 49, 3, 4, y dice, acá cuando le están hablando, le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poder, el principio de mi vigor, prominente de dignidad, preeminente en poder, impetuoso como un torrente. No tendrás la primogenitura, no tendrás la primacía, porque deshonraste el hecho de tu padre. Que Dios nos dé la gracia para honrar al Padre. Le das aplauso al Señor, que Dios nos dé la gracia para ser hombres que honramos al Señor. Entonces yo veo como que se traslapan los niveles de la primogenitura. Entonces que usted corra para no ser descartado, sino corramos para alcanzar el galardón. Y ese galardón es súper glorioso. Es maravilloso lo que Dios nos ofrece, porque yo empiezo a ver cosas tan especiales en los primogénitos. Estaba yo platicando antier con el profeta Alex, y estaba contándole lo que estaba viendo y pensando, y ya empecé a escribir el sentir que el Señor me puso. Ahora, dice vea otro, Génesis 38, 7, pero primogénito de Judá, era malvado ante los ojos del Señor, y le quitaron la vida. Era primogénito. Y dice el 14, entonces ella se quitó sus ropas de viuda, se cubrió con velo, y cuando vio a Judá, pensó que era una ramera, y pues había cubierto su rostro, y se desvió hacia ella junto al camino, y le dijo, vamos, déjame estar contigo. Pues no sabía que era su nuera. Vea qué es lo que sucede acá. Y ella dijo, ¿qué me darás? Y resulta que le dio las prendas de autoridad de un primogénito. No me voy a meter ahí, pero dice el verso 24, sucedió que como a los 3 meses le informaron a Judá, tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, dejemos aquí un paréntesis, resulta que entonces empezaron a averiguar, y resulta que ella no había caído en pecado, no, que ella legítimamente buscó tener su primogénito. Pero dice acá el verso 27, sucedió que en el tiempo de dar a luz habían 2, eran gemelos mellizos, y ahí resulta que el que era de último vino a ser primero.
Entonces decir, el Señor dijo, el Señor Jesús, los últimos serán primeros. Y cuando utiliza la palabra primero, en griego significa primogénito. Entonces está hablando de nosotros, pero trasciende no solamente para esta tierra, sino que trasciende a niveles del cielo, porque nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a Jerusalén celestial, donde están los primogénitos de los cielos, escrito en todos los cielos. Usted y yo fuimos llamados a ser primogénitos del Padre. Le das aplauso fuerte, primogénitos del Padre. Qué interesante, vea. Entonces, sigue diciendo la Biblia, así dice el Señor, estos serán los límites según los cuales van a repartir la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. Pero a José, que no era, vino a ser. ¿Y qué le iban a dar a él? Doble porción. Hay muchas dobles porciones que habla la Biblia, pero no creo que me dé tiempo a entrar por ahí. Entonces vino a recibir a alguien la porción, y quien decretó esto fue Dios, quien dijo, a él le van a dar la primogenitura y lo van a bendecir con todos los derechos que le corresponden al primogénito. Qué interesante. Él lo está hablando del verso anterior. Ahora, pero José tuvo batallas. Los primogénitos van a tener batallas. Pero dice la Biblia también que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Le da ese aplauso fuerte. Entonces vamos a librar batallas, pero vamos a alcanzar grandes victorias. Entonces vea lo que le sucede al primogénito. Dice, bueno, rama fecunda es José junto al manantial. Quiere decir que al primogénito se mueve donde están las corrientes de agua, donde está el mover del agua. De eso estuvieron hablando del agua, pero vea, sus vástagos se extienden sobre el muro, es decir, que atraviesan los obstáculos. Y luego dice, los arqueros lo atacaron con gran enojo, furor, y lo saetaron y lo pusieron, lo hostigaron. Pero en otra Biblia dice, los señores que lanzan, los señores del arco. Ahora, si alguien que es arquero está tirándole a alguien que tiene propósito, que tiene un destino, el plan es desviarlo del propósito que tiene. No dejes que los obstáculos te desvíen y dejes de alcanzar aquello para lo que Dios te alcanzó. Fuiste alcanzado para ver la gloria de Dios, fuiste alcanzado para ver cosas grandes, y este es el tiempo. Este es un nuevo tiempo de gloria y de bendición para tu vida y para la iglesia de Chile y la iglesia del Señor en distintos lugares. Es de que le creamos al Señor, pero dice ahí, su arco se mantuvo firme. Mantén tu visión, la visión que es de Dios, no te desvíes. Entonces empieza a decir, su arco se mantuvo firme. Sus brazos fueron ágiles, pero eran ágiles por el poderoso de Jacob. Es decir, que quien lo ayudaba, quien lo fortalecía como primogénito era Dios. El pastor, que es la roca de Israel, dice otra Biblia. Y dice el 25, por el Dios de tu Padre, que es el que te ayuda, y por el Todopoderoso, que te bendice. Los hijos primogénitos son bendecidos de Dios. Son bendecidos de Dios. En vez de decir, te bendice y te da bendiciones de los cielos y te da bendiciones del abismo. Usted, y bendiciones de los pechos maternos. Entonces están las bendiciones, dice ahí, bendiciones de los cielos.
Pero ¿y las bendiciones del abismo? ¿Cuál es usted? Pues dice usted que han habido tremendos hombres de Dios que murieron con promesas de Dios, y esas promesas eran proféticas, como Abraham. Y dice: en ti tu simiente será bendecida. Hay bendiciones de tremendos hombres de Dios que todavía siguen corriendo en el tiempo presente. Le das aplausos al Señor, es decir, que hay bendiciones que vienen corriendo tras nosotros, porque Dios lo dijo. Ahora, dice ahí, y con bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta los límites de los collados eternos. Sean allá sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado dentro de sus hermanos. Entonces, bendiciones sobre el Hijo de la promesa y bendiciones sobre los consagrados. Pero voy a seguir acá porque vea que quiero avanzar y el tiempo va avanzando. Entonces, yo logro ver que de una manera muy especial Dios ha ido traslapando las bendiciones que le corresponden en el plan que Él tiene a los primogénitos. Es decir, que Cristo y las primicias, Cristo y los que son de Él en su venida, que seamos nosotros de la iglesia del arrebatamiento, que veamos la gloria aquí en la tierra y veamos la gloria allá en la eternidad. Le da ese aplauso fuerte y salgamos como primogénitos, como vencedores de Dios. Y luego menciona aquí bendiciones. Y dice acá, vea usted, sigue diciendo acá algo interesante entonces acerca de esto. Estamos hablando aquí, ya hablé ahí y salto. Las primogénitas. Y usted que diga usted: Dios es bueno. Dios no hace acepción de hombre y mujer. Él lleva hijos e hijas a la gloria del Padre. Le da ese aplauso fuerte. Entonces hay mujeres que van corriendo, siervas de Dios que corren y van a tener bendiciones de primogénito. Vea, le voy a dar el versículo. Es decir, hay que correr para llegar a la meta. Correr, pidiéndole a Dios que nos permita llegar como Él quiere que lleguemos. Ahora, dice acá: las hijas de Silofejad. Y la palabra Silofejad significa primogénito. Las hijas del primogénito. Se acercaron, esos eran los nombres de las hijas: Maala, Noa, Ogla, Milcá, Tirsa. Usted les puede buscar el nombre y va a encontrar algo tan interesante. Se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los jefes de toda la congregación en la entrada de la tienda, y se reunieron diciendo: nuestro padre murió. Nuestro padre murió en el desierto. Aún dice: y no tuvo dentro del grupo de los que se juntaron con él al Señor, el grupo de Coré, estaban ahí. Murió por sus pecados, no tuvo hijos. Hablan de la vida del hombre. Pero dice el verso 4: porque ha de desaparecer el nombre de nuestro padre entre la familia, porque no tuvo hijo. Entonces todas las que habían nacido eran mujeres. Y estas mujeres atrevidas fueron a reclamarle a Moisés que ellas también tenían derecho. ¿Cuántas mujeres tienen derecho a las bendiciones? Fueron a reclamar y le dijeron, ahí dice el verso 4: ¿por qué va a desaparecer el nombre de nuestro padre entre la familia? No tuvo hijos. Danos la herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su caso al Señor. No sabía qué hacer Moisés. Y dijo: pues no ha habido ningún caso de estos. Y fue y le consultó a Dios: ¿qué hacemos? Este hombre no tiene primogénito, pero tiene mujeres.
Y ellas están reclamando la bendición del primogénito. Usted ve acá. Entonces sigue diciendo acá. Vamos a ver si sale ahí. Pero de todas maneras dando la herencia. Y dijeron a Moisés que eran las hijas de Silofejad. Y entonces les dijeron: si tienen razón, denle la herencia entre sus hermanos, la herencia de su padre, y le darán la herencia que es de su padre. Entonces resulta que a ellas, no a una, a todas les dieron la bendición del primogénito. Le das aplausos sonoro. Entonces, primogénitos y primogénitas con bendición de Dios. Bueno, entonces salgo de aquí a ver si ahora sale ahí. Si no, ahí me ayudan. Pero sigo yo. Entonces yo veo que la bondad de Dios es tan grande, tan buena. Y digo: Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Ahora, sigamos. Presento aquí. Vamos a ver, voy a otro verso. Vamos a ver. Dice Números 27:8. Dice ahí, quizás usted lo lea ahí en su Biblia, en su computadora, en su teléfono. Dice: y los hijos de Israel, se les va a decir esto: cuando alguien muera sin dejar hijos, es decir, primogénitos, la herencia le toca a sus hijas, y esto será perpetuo. Entonces resulta que se autorizó que también habían bendiciones para siervas de Dios. Le das aplauso. Y algo, quien lo dijo y lo selló fue Dios. Bueno. Entonces vea que Dios, Señor, la verdad que tú eres bueno. ¿Cuántos pueden decir: Dios es bueno? Dios, Señor, tú eres calidad. Entonces, a los hijos de Israel, aquí está el decreto. La herencia se traspasa. Entonces quiere decir que hay tanto bendición de primogénito y bendición de primogénitas. ¿Cuántas ahora y cuántos le dan ese aplauso fuerte a Dios? Entonces viene Dios y tiene planes. Y sus planes son planes de bendición. Y sigue diciendo, pero aquí se pone cardíaco: ¿cuántos son sacerdotes de Dios? Aquí sucede otra cosa, que dice en Números 3:12: yo, dice Dios, he tomado a los levitas dentro de Israel, y estos van a sustituir a los primogénitos. Entonces dijo Dios: ahora no todos los que son primogénitos son primogénitos. Ahora los que son los primogénitos de Dios son los sacerdotes. ¿Y cuántos acá son una nación santa? Un pueblo de Dios, reyes y sacerdotes. Le das aplausos sonoro. Entonces dice: la primogenitura va a ir para ahí, porque es mi pueblo, son míos. Toma pues para mí. Y lo menciona 3 veces, de la sustitución de la primogenitura. Lo empieza a repetir y a repetir 3 veces el Señor. Pero en este último verso Pedro habla de esto y dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que los llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces hubo cambio de sacerdocio, y resulta que el nuevo sacerdocio somos nosotros. Siervos sacerdotes de Dios son llamados a ser primogénitos. Le das aplausos sonoro a Dios con la bendición de Dios. ¿Es algo ahí? Mira. Lo que le quiero decir, que la primogenitura se traslapa. Y viene David, y David tuvo una situación difícil. Él no tuvo la culpa que lo engendraron en pecado. No era hijo legítimo. Y en la casa habían varios hermanos.
¿Y qué tal si yo le digo que David es el primogénito? Dios opera de cosas de una manera que a uno le cuesta a veces asimilar. Porque empieza a decir, mis padres podrán abandonarme, pero tú no me abandonarás como tu hijo. Pero viene Dios y que Él sí sabe, empieza a decir, he hallado a David. Fíjese, Salmo 89, 20. He hallado a David mi siervo y lo he ungido. ¿Cuántos ungidos hay acá? Lo he ungido con óleo santo. Verso 27. Yo también, dice Dios, a él lo haré mi primogénito. Entonces quiere decir que hay ungidos que van corriendo para ser primogénitos de Dios. Le das aplauso sonoro, entonces la primogenitura va corriendo para que luego se ejecute. Porque hay cosas que son de esta tierra y hay cosas que son de allá del otro lado del velo, que Dios tiene preparadas. Entonces yo tengo la responsabilidad. ¿Cuántos hombres de Dios hay acá? Mujeres de Dios. Nos toca que consagrarnos, tarea de primogénitos. Nos toca que honrar a Dios. Amén. Y sabemos que las bendiciones de Jehová correrán tras de nosotros y nos alcanzarán, porque así lo dijo el Señor. Entonces, planes de Dios. Entonces David, que no era, vino a ser. Y yo le digo, y yo, que no era, vine a ser. Yo ni andaba buscando a Dios, pero Dios es grande en misericordia. Bueno, yo me oponía al evangelio, rechazaba el evangelio. Sin embargo, Dios no desistió y Dios es perseverante. Pero yo agradezco a Dios. Un día hice un negocio con Dios y estaba pidiéndole algo al Señor. Y le dije, Señor, tú quieres que yo te entregue mi corazón, pero yo quiero esto. Tú quieres que yo te sirva. Sí, Señor, pero yo quiero esto. Y resulta que sucedió lo que le pedí. Y yo dije, ¿y ahora? Yo dije que le iba a servir. Y como tenemos palabra de Boy Scout, ¿verdad? Sí, tengo que servir. Pero yo le digo a Dios, bueno, Señor, tú quieres que vaya a la iglesia, mándame a buscar. Eso pasó en Virginia. Y llegó un pastor de Washington, como a una hora de ahí, con unos muchachos, y vinieron a decir, venimos a buscar a un joven que hizo negocios con Dios. Y por estar haciendo negocios con Dios, aquí estoy. Yo no sé si él ganó o yo gané, pero de todas maneras yo me siento bendecido. La verdad que dichoso aquel que es llamado por Dios para que sirva en sus atrios de su santa casa. Entonces, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Hónralo, hónralo. Que todo lo que hagas va a repercutir para ti, para tu casa, para tu familia, para tu presente y para tu futuro. Sigamos. Entonces encontramos a David siendo un primogénito, que no debía ser primogénito. Y dice Dios ahora aquí, dice en 2 Corintios 18, seré para vosotros padre. ¿Cuántos reconocen a Dios por padre? Y luego dice, y vosotros me seréis hijos. ¿Y qué dicen? E hijas, primogénitos y primogénitas. Así dice el Señor. Ahora en Santiago empieza a decir, dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer por su palabra para que seamos primogénitos. Esa palabra, primicia. Entonces yo tengo la bendición, usted tiene la enorme bendición que fue escogido por Dios en este tiempo que vivimos. Porque viene el tiempo donde Dios tomará a sus primicias y a la hora que menos lo esperemos, nos vamos de Chile a la patria celestial. Le das aplauso fuerte. Yo, Señor, sí, yo quiero.
Yo quiero. Entonces empieza el Señor a decir de que aquí la palabra que utiliza aquí, primicias, que es la palabra aparge, significa primogénito. Significa alguien, es un compuesto de dos palabras, principio de un sacrificio o el resultado de un sacrificio, primeros frutos, primicia. Entonces Dios nos escogió. Ahora, que yo corra de tal manera para llevarme el premio. Yo digo, después del tiempo digo, Señor, pero ¿por qué yo no reaccioné y hubiera aprovechado mi juventud sirviéndole a Dios? No, que aunque sí estudiaba, me preparaba, pero para mí encontrar al Señor fue encontrar el lugar de mi ubicación. Encontré que era el lugar donde yo ensamblé, ahí me tocaba que estar. Y le doy gracias a Dios que soy parte del cuerpo de Cristo como usted lo es. Le das aplausos al Señor. Fuimos llamados por su bondad, por su misericordia. Ahora, pero, mire, nos hablaron de bendiciones. Y yo también tengo algo ahí para hablar de muchas bendiciones. Nos hablaron de dones. Fíjense, y qué lindo que seamos arropados con los dones. Pero viene algo más, algo mayor. Dios quiere llenarte de su poder. Y esta bendición es para primogénitos. Hombres, mujeres que ya no van a andar siempre como necesitados, no, que hombres y mujeres que van a estar ayudando a los necesitados. Y esos son los primogénitos. Le das aplausos sonoro a los que ya llegaron a otro nivel de madurez. Mire, anhele todo lo que es de Dios, deséelo con todo su corazón. Ahora, entonces dice acá Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos decir Abba, Padre. Y dice el Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó. Entonces a usted y a mí nos conocieron no aquí en la tierra, nos conocieron en la casa del Padre. Y Él vino a buscar lo que se había perdido y ya nos encontró. Le das aplauso fuerte. Entonces dice ahí, vea, a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme la imagen de Él. Ahora, si yo voy a ser semejante a la imagen de Él, ¿qué tipo de persona voy a ser? Dios da visiones, ¿verdad? Es de que una vez tuve una visión, y lo cuento a veces en algún lado, y en esa visión sentí que Jesús se me metió adentro. Y cuando reaccioné, qué fácil resolvía los problemas, llegaba y oraba por gente enferma, y todo salía bonito, hasta arreglando problemas matrimoniales, oraba y salía bonito, porque Cristo se había crecido en mí. Pero esa visión está en la palabra. Cristo vino a morar a tu corazón y es necesario que Él crezca en ti hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Le da ese aplauso fuerte a Él. Entonces que nos llenemos de Jesús, nos llenemos del Espíritu Santo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces esta es la congregación de los primogénitos. Le da ese aplauso fuerte. Primogénitos y primogénitas del Padre. Qué interesante. ¿Y cómo es que Dios hizo? Si eran dos mujeres. Está Israel y está la gentilidad, las naciones. Y entre las naciones está su primogénito. Y el primogénito es el cuerpo de Cristo que va a ser arrebatado. Le das aplauso fuerte. Entonces está hablando de todos nosotros. Solamente está hablando de todos nosotros en el arrebatamiento. Ahora, sigamos. Entonces, vea, interesante. Pero hay otro nivel de primogénitos. Y yo digo, pues, y así, ese otro nivel quisiera yo andar.
en el poder de la mano de Dios. Porque ya usted a veces uno, a mí no es así en los pastores ahí y los apóstoles y la verdad que a veces como uno que se frustra porque hay cosas que uno quiere hacer y no pasan. Y bueno, pues, ¿cuántos hermanos pastores aman a sus ovejas? Bueno, y a veces uno ora, hasta puja, pidiendo que Señor, por favor, Señor, como que de uno va a salir, ¿verdad? Y haz la obra y no pasa nada usted. Qué lindo cuando Dios pasa y nos pasa su bendición y somos portadores de bendición de Dios. Así es calidad. Yo le contaba a los hermanos que cuando empecé en el ministerio, a mí me llamaban al hospital a orar y llegaba y ya me contaban: mire, pastor, por el que usted oró, se murió. Y así me pasó algunas veces. Iba a orar y rogando que Dios se glorificara, pida perdón y haciendo el proceso de reconciliación. Y ahí me llamaban: mire, por la hermana que usted lloró, fíjese usted que Ixcamec, dice que en mi pueblo, se murió. Y entonces yo dije: Señor, ¿será que me escogiste para despachar gente al cielo? ¿O para qué me escogiste? Pero no fue siempre así. Mire, he visto milagros hechos por Dios. He visto cuando Dios se glorifica y hace cosas grandes. Pero eso pasa cuando Dios quiere. Pero también que nosotros estemos en una condición correcta para ser portadores de bendición. Le das aplauso fuerte, que andemos llenos de la gloria de Dios para bendecir a otro. Ahora, yo encuentro un grupo que lo menciona en varios profetas. Y es este grupo. Fíjese, dice acá: yo y los hijos que Jehová me dio somos hombres presagio. Ese es otro nivel. Es decir, somos hombres señal. Somos, aquí utiliza la palabra mofet. Es decir, somos hombres que llevamos el poder de Dios para que sucedan milagros. ¿Cuántos quisieran ser ese nivel de hijos de Dios? Es decir, somos vasos de barro con tesoros de Dios por dentro. Pero luego empieza a decir Zacarías a nivel sacerdotal, y otra vez lo menciona, y dice: sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres presagio. Y utiliza otra vez: son hombres que van a llevar el poder de Dios. Yo creo que en este tiempo, aunque la maldad se está aumentando, está sobrepujando la gracia de Dios. Pero también creo que va a sobrepujar el poder de Dios, porque las batallas van a ser mayores, pero mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Le das aplauso fuerte. Entonces haremos señales. Habrá una gloria postrera mayor que la primera. Ustedes harán mayores señales de las que yo hice, y dice el Señor Jesús. Pero entonces el tiempo se está traslapando. Es decir, estamos llegando al tiempo donde vamos a ver prodigios increíbles, vamos a ver multiplicación, vamos a ver la mano poderosa a favor de nosotros. Le da ese aplauso porque Él va a guardar a su iglesia, a la iglesia del arrebatamiento. Pero van a haber hombres que van a estar llenos de la gloria de Dios, hombres que son humildes. Ese amén estuvo exagerado. Hombres humildes, mujeres humildes, que saben que si pasó algo, sucedió algo, no es por ellos. Somos como la burriquita que le tiraban los mantos y la burriquita ahí caminando, pero no era por ella, era por el que iba arriba de la burriquita. Y el que está arriba de nosotros se llama Cristo Jesús. Jesús es Dios. Le das aplauso fuerte. Y en su nombre se van a hacer enormes milagros. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces los hombres prodigio van a tener varias características. Van a ser humildes. Son hombres primogénitos, pero están cargados del poder de Dios. Mujeres cargadas del poder de Dios.
Hermano, y van a suceder. Imagínense que los discípulos, después de que Jesús se fue, alborotaban las ciudades. Prodigios, milagros, señales. Pero lo que ya fue, será. Eso predicaba el profeta Tito. Lo que pasó con aquellos hombres va a volver a suceder en este tiempo. Le hace fuerte aplauso en la manifestación de Cristo en sus primogénitos. Hombres entregados, hombres consagrados, mujeres consagradas. Usted, pero aquí menciona otra vez, dice, son hombres presagio. Pues he aquí que yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Y cuando está hablando eso, está hablando del regreso de Cristo Jesús. Le da ese aplauso fuerte. Entonces el que habrá de venir, vendrá. Entonces anhelamos ver al Señor. Bueno, sigamos. Es aquí algo tan interesante. Porque sabemos que toda la creación ahora gime y sufre como si fuera de dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias. Nosotros, las primicias del Espíritu, gemimos por dentro. Y esperamos la adopción y redención de nuestro cuerpo. Entonces nosotros estamos deseando que ya esto humano cambie, sea exaltado, glorificado y vengamos a ser semejantes a Dios. Y cuando le veamos a Él, seremos semejantes a Él. Le da ese aplauso fuerte. Entonces nos preparan un cuerpo para las dimensiones celestes. Entonces estamos caminando acá, ¿sí? Vamos a ver de que la gloria de Dios va a manifestarse en nosotros. Cuando veamos, es como que el Señor al dimmer le va a poner más intensidad, sabiendo que la hora se acerca. Y cuando sea un abrir, utiliza el tiempo jamera. Y el tiempo jamera es un tiempo intervalo donde va a ser un juicio, que es el bema. Y luego el arrebatamiento, para irnos con el Señor. Pero como usted se porta bien, no hay problema, ¿verdad que sí? Como usted es un consagrado, no hay problema. Como usted es un primogénito, está consagrado para el Señor, no hay problema. Le da ese aplauso fuerte y nos arrepentimos constantemente por si acaso. Señor, perdona toda falta. Ahora, entonces, y en el tiempo de la salida. Y dice Jesús, terminó diciendo, los que ahora son primeros serán últimos. Está hablando de aquella época. Y los últimos serán los primogénitos. Dice ahí, serán los primeros. Utiliza la palabra protos, que es primogénito. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, primogénitos, estamos a la frontera de una nueva dimensión gloriosa de Dios. Y el que habrá de venir, vendrá y no tardará. Déle ese aplauso fuerte, Señor. Entonces, mire, hubieran muchos traslapes. Y así hay más. Isaac sustituye a Ismael, José sustituye a Rubén, Será sustituye a Fares, Efraín sustituye a Manasés, David sustituye a Eleazab. Las hijas de Zelofejad toman la primogenitura porque no había primogénitos. Los levitas sustituyen a los primogénitos de Israel. La iglesia tiene el nuevo sacerdocio y son los redimidos de Dios, llamados a ser hijos y primicias de Dios. Le das aplauso fuerte. Entonces, los primogénitos son de los de la iglesia del arrebatamiento. Está corriendo, se está esforzando, se está consagrando para ver al Señor. Ahora, está la ida de Elías y Eliseo. Eliseo se quedó con enorme bendición, pero el otro se fue. ¿Cuántos quisieran ser Eliseo con doble porción? ¿O cuántos quieren ser tipo Elías, que son de la iglesia del arrebatamiento, primicias del cielo? Le das aplauso al Señor. Sí. Quiero ver. ¿Qué quiere ser? ¿Rico o el Lázaro? Le dijeron a un niño. Y el niño dijo: el rico aquí
Y Lázaro allá dijo. Entonces se puede pedir: Señor, yo quiero tener aquí tus enormes bendiciones, pero también ser de la iglesia del arrebatamiento, ser de los que vienen y cuando tú vengas nos vamos a ir al Señor. Entonces salgamos de ahí. Entonces está la iglesia de los primogénitos, y eso se marca en Hebreos. Dice el salmista: iremos de poder en poder, de gloria en gloria, hasta ver a Dios. ¿Dónde? En Sión. Y en Sión está Jerusalén celestial. Pero lo dice acá. Entonces hay una iglesia que va a salir a la ciudad cuadrada, que es Jerusalén, que va a ser formada, porque no es una persona, es un conglomerado de personas, de primogénitos, que son primicias de Dios, que se van a ir con el Señor. Entonces aquí se nos mete un poquito de escatología, pero no me meteré ahí. Entonces dice Hebreos: vosotros en cambio habéis acercado el monte de Sión. Y definitivamente aquí somos de los que nos gusta alabar a Dios, ¿verdad que sí? Sión, lugar de alabanza. Pero luego dice ahí: de la ciudad del Dios vivo. Entonces ahí está la ciudad de Dios. A Jerusalén, la celestial. Y resulta que la iglesia que se va a casar con el Cordero sale de Jerusalén celestial, porque se le llevan allá. Y luego dice ahí, verso 23, a la asamblea general, a la iglesia ¿de qué? Allá está la iglesia que es de Chile y del resto del mundo, que se va a ir con el Señor. Le da ese aplauso fuerte. Entonces nuestro llamado hermoso a ser primogénitos, ser bendecidos acá y esperar la gloria eterna allá con el Señor. Y vendrá el Shongengue, la fiesta del universo, las bodas del Cordero. Entonces, como es primogénita, ya se ha consagrado, se va a ir, no hay problema. Entonces, ¿dónde están los espíritus? Aquí dice: juez de todos, a los espíritus que son justos y ya perfectos. Y la palabra perfección significa, cuando usted la busca en toda la Biblia, significa hombres, mujeres con buen carácter. Eso significa perfección. ¿Cuántos tienen buen carácter? No todos a la vez, por favor. Entonces sencillamente dice que seamos perfectos como Él es perfecto. Él es el Cordero perfecto. Habla del Cordero Tamim, y el Cordero Tamim es un modelo de carácter correcto. Que el Señor nos ayude a tener un carácter del cual Dios se agrade. Le das aplauso sonoro. Donde ya no somos nosotros, es Él en nosotros. Pero aquí, cuando utiliza esta perfección, habla los que alcanzaron madurez con su carácter. Y eso no es tan fácil, ¿verdad? Entonces nos toca que tomar la cruz, seguirlo a Él y morir. Y que se diga: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Ahora, 2 Corintios: yo seré para vosotros padres, y vosotros me seréis hijas, hijos del Dios Todopoderoso. Y se evidencia la gloria de Dios. Y aquí empiezan las dobles bendiciones. Pero no le voy a hablar ya de las dobles bendiciones. Entonces, dice acá: en lugar de vuestra vergüenza. Mire, ¿cuántos hemos pasado momentos meros feos, meros difíciles en nuestra vida? Vergonzosos. Entonces dice Dios: mira, en vez de tu vergüenza, Dios te va a bendecir con doble porción. ¿Por qué? Porque eres primogénito, porque eres primogénita. Le das aplauso sonoro. Y dice Dios: mira, te fue duro, te fue difícil, pero has peleado y has vencido. Y luego dice ahí: en lugar de las humillaciones que has tenido, este grupo dará grandes gritos resonantes por su bendición, por su porción. Y dice: por tanto, en tus tierras, esos aquí en la tierra, poseerán el doble y también van a tener un gozo en toda la eternidad. Eso dice Dios en cuanto a los primogénitos.
doble bendición, que seamos súper bendecidos. Entonces vale la pena usted. Se pasan momentos duros, se pasan momentos difíciles, sí, pero échele ganas. Fallamos, sí, usted, y a veces mero feo, pero hay un Dios que levanta al caído. Hay un Dios que restaura. Mire, David, ¿cuánto falló? Tremendo hombre de Dios, le falló un montón. Pero Dios al final dice: yo lo hago mi primogénito. Entonces, este tiempo corramos de la mejor manera. No dejes que cambien tu visión. ¿Sabe usted que Sansón era un hijo de un vientre bendecido? Era estéril y vino a ser un primogénito, pero su batalla fue dura también. ¿Qué pasó con él? Lo ataron y buscaron cómo atarlo con cadena doble. Entonces quiere decir que a los primogénitos les tocan sus tunazos meros feos. Usted pregunta de casualidad, ¿usted ha tenido dificultades? Sí, pastor, un montón, viera. Varios problemas, varias dificultades. Usted dice, vea, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. No te faltarán los problemas, no te faltarán las adversidades, no te faltarán los obstáculos. ¿Cómo, pastor? Y no dice, pues, aunque andes en valles de sombra y muerte, su vara y su callado. Él es el pastor, nos va a sostener, nos va a infundir aliento. Entonces quiere decir que Él es tu pastor. Vas a tener tiempos de bonanza, pero si hay dificultades, nunca te va a dejar. Te va a sostener, te va a auxiliar y verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Bueno, ya me falta poco tiempo, todavía estoy bien con el tiempo, y yo quiero pedirle al Señor que Dios nos bendiga a usted. Digo, Señor, yo anhelo las bendiciones del primogénito. ¿Cuántos anhelan las bendiciones del primogénito? Señor, yo quiero que me concedas esas bendiciones, pero resulta que las bendiciones de Dios, cuando habla de los hombres insignia, está hablando de los hombres que andan en el poder de Dios. Entonces, cada otra esta es un tema. Entonces quiere decir que estos hombres van a ser hombres dotados con el poder de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Una cosa que lindo, mire, qué hermoso ser bendecido. Qué hermoso tener dones. Pero ¿a cuántos les gustaría tener el poder? Que Dios se manifieste como el Dios todopoderoso en tu vida. Entonces van a haber bendiciones de poder. Fíjense, vamos a ver, para tener victoria en medio de la batalla. Y es la palabra Clail. Hombres que Dios les da ese poder para tener fuerza, valentía, una fuerza que viene de parte de Dios. El poder Gebura. Es decir, que lo que nos sostiene es Dios. Hombres, mujeres, que cuando hablan tienen respaldo de Dios. ¿Cuántos quieren tener respaldo de Dios? Es decir, ¿quién te envió? Di que yo te envié. Y qué lindo cuando el que te envió es Dios. Y si Dios te envió, van a suceder cosas grandes, porque Él no te va a abandonar. Entonces dice, bendiciones del poder de jurisdicción para gobernar, y es el poder Makshahala, algo así. Es decir, que al pastor, al apóstol Billy y los que están por acá, quienes dio el poder territorial en Chile es Dios. Le da ese aplauso a los que tienen la autoridad delegada aquí, pues son los hombres de Dios, que son poderes territoriales. Poder para prevalecer, poder Yacol. Poder para la consagración. Mire, cuánta guerra nos hace nuestra alma, nuestra cabeza, pero que podamos tener el poder de tener dominio de nosotros mismos y no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer aquello de lo que le agrada a Dios. Entonces, son los poderes del siglo venidero dado a los hombres señal, a los hombres insignia. Poder para gobernar. Mire, ¿será que es fácil gobernar usted? No, se tiene que tener la gracia de Dios. Si no, en un rato desarma uno la congregación que le dan.
Tiene que el Señor moverse en uno. Está el poder para hacer el bien. Está el poder dimensional de la roca y es el poder mashal. Está el poder de la mano poderosa de Dios, que es la palabra kaf. Está el poder, otra vez habla de la mano de Dios, yad. Pero ese poder yad es mano abierta, es mano de generosidad, es el Dios que provee. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Le das aplauso. Entonces está el mover de los poderes de Dios, aunque haya problemas. Poder que Dios da a hombres para ser idóneos, para servir con otros y mantenerse siendo hombres que honran a Dios, sirviendo en el lugar que Dios los pone. Y así cada uno. Poder, qué lindo, ¿verdad usted? Que uno pueda ser investido con el poder para liberar. Porque echar fuera demonios no es fácil. Y máxime si a veces te muere la gente en la liberación. No es fácil. Pero si Dios te da autoridad, tú tranquilo. La Biblia dice: te he dado autoridad sobre todo el poder de Satanás, y nada podrá hacerte frente. Lo dijo Dios y así es. Le das aplauso al Señor. Es de creerle que Dios lo va a hacer, que Dios se va a mover. Y que nosotros lo queremos mucho, el poder de Dunamis, que es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero hay varias manifestaciones dimensionales del poder en los primogénitos insignia. Yo le invito a que se ponga de pie. ¿Cuántos quisieran que su vida llegara a otro nivel? ¿Cuántos quisieran ser arropados por las promesas de este tiempo? Las glorias mayores, las bendiciones mayores. Voy a pedir si me acompaña. Ya está ahí, hermano, qué lindo. Y rogarle al Señor: Señor, yo quiero alcanzar eso para lo que fui alcanzado, Señor. Señor, no solamente es el eslogan de una proclama, no solamente es el eslogan de un retiro, sino es el deseo en el corazón de Dios que nosotros seamos bendecidos por Él. Dijo el Señor: mis planes son planes de bendición. Tiene que haber metanoia, cambio de mentalidad. Es decir, que tú le dejes y le permitas a Dios que obre en ti y te lleve al nivel que Él quiere llevarte. Que te lleve al nivel a donde Él quiere prosperarte, al nivel donde Él te quiere bendecir. Y si miras que las cosas van mejorando, es porque Dios está en el asunto. Porque toda buena dádiva y don perfecto proviene de Dios. Así que con sus manos en alto, dígale: papito lindo, Señor, ministra por el poder tuyo, por el poder de tu Espíritu, tus promesas, Padre. Las bendiciones que vienen en la manifestación de Cristo Jesús, en las bendiciones que vienen a través de movernos en el Espíritu Santo. Señor, hemos probado muchas cosas hermosas, pero queremos experimentar estos tiempos de gloria, días de bendición. Yo creo que a veces veo como que las promesas son como una vitrina donde hay, ¿a cuánto les gustan los, pastelitos, dulces, como un montón de aperitivos? Pero no es solamente para que mires qué cosas tan bonitas hay allá adentro, sino para que el Señor te abra las puertas y pruebe todo aquello de lo que Él quiere darte y bendecirte. Las bendiciones del Señor tuyas son, las promesas del Señor tuyas son, y que se hagan una realidad, que vas a entender que no eres tú, porque nosotros no tenemos nada de sí mismo, pero si tenemos algo es porque Dios nos lo da. Así, con sus manos en alto, que Dios te llene de bendición, que el Señor te auxilie,
Que el Señor te ayude a vencer las etapas de batallas que tienes y te vuelvas, en vez de ser un necesitado, un hombre, una mujer de Dios que está para ayudar ya a otros. Usted que quiere venir aquí un momentito, todavía tengo tiempo ahí, aquí al frente, decirle al Señor: yo quiero eso que tú dices, esas bendiciones de primogénito, esas bendiciones de primogénitas. Señor, lo dice tu palabra. Estas bendiciones seguirán, seguirán. Y qué lindo que las bendiciones de Dios vayan corriendo tras de ti. Que Dios habilite tus manos. Y dile: Señor, aquí están mis manos si quieres usarlas. Señor, aquí está mi mente, mi corazón. Dame la inspiración, Señor, para que cuando hable no en mi vida bios, sino en el mover zoe, que es el mover de tu espíritu. Mis palabras son espíritu, dijo el Señor. Así, bien en alto su manita sobre sus pies. Dígale: papito lindo, yo veo que hubieron hombres que no eran dignos, pero tú los hiciste dignos. Veo ahí hombres que no merecían la primogenitura, tú se las diste. Pero ¿qué fue lo que ve Dios? De alguna manera vio el corazón del hombre. Y dichoso cuando tu corazón está lleno de deseo, de amor, y quieres ser un instrumento de Dios. Padre mío, presento hombres de Dios, presento siervas de Dios, presento pastores, pastoras, ministros, hombres que le sirven a Dios. Presento a tu pueblo y ruego, Señor, que venga un nuevo tiempo de poder y de gloria sobre tu pueblo, porque escrito está en tu palabra, Señor, y tu palabra es en el sí y en el amén. Señor, que salgamos, Señor, con convicción, con certeza, con plena certidumbre de fe, creyendo en todo lo que Dios puede hacer, porque Él le dice: atrévete a caminar un tanto más, sé un atrevido y toma las bendiciones de Dios. Sé un hombre. ¿Quieres que Dios te use en algo? Pídele al Señor, háblele a tu pastor y que empiecen a ejercitarte. Pero, ¿sabe usted? Decía alguien aquí: necesitamos ser capacitados, pero los dones es un regalo, pero tenemos que saber cómo usarlos. Para eso es necesario instrucción. Yo vengo declarando bendición sobre tu hogar en el nombre de Cristo Jesús. Hay un versículo en una Biblia que dice que el Espíritu Santo os bendiga. Y yo ruego que el Espíritu Santo te bendiga. Yo ruego que no falte ninguna de las bendiciones de Dios y que tengas las bendiciones de los primogénitos del Señor, de las primogénitas del Señor. Y usted diga: Señor, yo lo recibo, yo lo creo y lo tomo en mi corazón. Creo tu palabra y sé que así va a ser hecho, Señor. En el nombre de Jesús, levante sus manos y dele gracias al Señor. En nuestra identidad se esconde un nombre, un propósito, una herencia. Es aquel que rompe la matriz, el que bendice su tierra, el primero al sacrificio. Es el de la doble porción, el primogénito entre los muertos, el que rasgó el velo en dos. Él es el vencedor. Santiago en Llamas 2023.